Hola chiquillos, vamos a trabajar hoy en los números decimales. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el objetivo? Reconocer cuáles son los números decimales y ver qué operaciones podemos trabajar con ellos. ¿Bien? Vamos a ver este video. Lo primero que vamos a ver es qué son o qué es un número decimal. ¿Bien? Acá yo les muestro un entero, una unidad, ¿cierto? Está completamente pintada y cada una de ellas representa un número. Entonces, en este caso yo tengo dos unidades. Pero hay números que son más pequeños que la unidad. A eso les llamamos números decimales. Acá yo les muestro dos ejemplos de números decimales. Las décimas y las centésimas. Bien, veamos, ¿qué es una décima? Una décima es cuando el entero que no alcanza a estar completado se divide en 10 partes. Y de esas 10 partes yo tengo algunas de ellas asignadas. En este caso, yo tengo una pintada. Y cuando tengo una pintada, digo que es una décima. Bien, tiene una representación en fracción, que es 1 de numerador y 10 de denominador. Y su número decimal es 0,1. Y esto se puede leer como 0,1 o una décima. Bien, vamos al siguiente. Segundo número decimal, centésima. La centésima es cuando mi entero está dividido en 100 partes. Si ustedes ven, es más pequeño que la décima. Bien, se lee una centésima. Su fracción decimal es numerador 1, denominador 100. Y su número decimal es 0,01 y se lee 0,01 o una centésima. Bien, entonces, los números decimales tienen dos partes separadas por una coma. En el caso del número 2,63 centésimas es un número decimal, en donde el número 2 es la parte entera que está antes de la coma y el 63 es la parte decimal que está después de la coma. Bien, este número yo lo represento con dos unidades completas y la tercera no está completa y la puedo leer de dos maneras. La puedo leer como 2 unidades, 6 décimas y 3 centésimas. Aquí están las décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimas y 3 centésimas. O la puedo leer como 2 unidades con 63 centésimas, contando cada cuadradito del entero. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo se obtienen los decimales? Las unidades decimales se obtienen al dividir la unidad en 10, en 100 o en 1000 partes iguales. Como yo les decía recién, décimas, centésimas. Si dividimos la unidad en 10 partes iguales, cada parte es una décima, su fracción decimal y su decimal como número. Si dividimos la unidad en 100 partes iguales, tendremos centésimas. Su fracción decimal, 1 dividido en 100, una centésima. El decimal, 0,01. Y también tenemos a las milésimas, que es cuando a la unidad la partimos en 1000 partes más pequeñas. Su fracción decimal, 1 de numerador, de denominador 1000. El decimal, 0,001. ¿Ok? Veamos cuál es la equivalencia. Las equivalencias entre las unidades decimales son: una unidad son 10 décimas, una décima son 10 centésimas y una centésima son 10 milésimas. ¿Ok? Eso quiere decir que una unidad son 10 décimas, una unidad son 100 centésimas y una unidad son 1000 milésimas. ¿Ok?
Bien, veamos. Si yo tengo acá y no tengo completo este espacio, estoy hablando de centésimas. Por lo tanto, voy a tener 8 centésimas y su número decimal va a ser 0,08. En este otro caso, yo lo puedo leer de dos maneras. La primera forma es que voy a leer las centésimas y voy a tener 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 centésimas. O sea, 0,25. Y también la puedo leer diciendo lo siguiente. Voy a tener una décima, dos décimas y 1, 2, 3, 4, 5 centésimas. ¿Ok? Eso va a ser dependiendo de cómo me lo pregunten. Miren, un ejemplo del número decimal. Veamos este ejemplo. Patricia es un piloto de carreras y hoy está probando un nuevo circuito. En los entrenamientos ha conseguido dar una vuelta en 58,246 milésimas de segundo. Es decir, en un poco más de 58 segundos. El número 58,246 milésimas es un número decimal. Tiene dos partes separadas por una coma. La parte entera, que son 58 segundos, y la parte decimal, que son 246 milésimas. Bien, tiene 5 decenas, 8 unidades, 2 décimas, 4 centésimas y 6 milésimas. Si yo llego a las milésimas, lo leo como 246 milésimas. Bien. ¿Cómo puedo comparar un número decimal, muchachos? Veamos el ejemplo de Antonio. Antonio es un veterinario. Él está pesando a un gato y un perro. El gato pesa 2,836 kilogramos y el perro pesa 2,851 kilogramos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para saber cuál de los dos es más pesado? Tengo que compararlas. ¿Y cómo los comparo? Los alineo según su coma. Y veo primero el número mayor. ¿Cuál es el número mayor según el valor posicional? La unidad, en este caso. La unidad es igual. Ahora, como la unidad es igual, me voy al número que sigue, que es la décima. En este caso también son iguales. Por lo tanto, tengo que seguir con el otro valor posicional, que son las centésimas. Y en las centésimas, el 3 es menor que 5. Por lo tanto, la gata pesa menos que el perro. ¿Ok? Siempre que yo voy a comparar un número decimal, lo tengo que comparar según su punto decimal. Y comienzo siempre por la unidad más grande. Si son unidades, si son decenas, si son centenas, va a depender del número. Y si todo esto es igual, empiezo a ver los números decimales para ver cuál de los dos es más grande. ¿Bien? Vamos ahora a ver un problema de sumas de números decimales. Miren, Álvaro está llenando de agua el bidón y el cubo con una manguera. ¿Cuántos litros de agua echará en total? Él debe hacer una suma, una adición, entre 6,4 más 3,75 litros. ¿Qué debe hacer Álvaro para saber cuántos litros lleva? Debe ubicar ambos números decimales en el mismo lugar, en el mismo punto decimal, y luego sumar normalmente. 5 más 0, 5, 4 más 7, 11, una de reserva, 6 más 3 son 9, una de reserva, 10. Por lo tanto, él echará 10,15 litros de agua. Bien, vamos a ver la otra operación, la operación contraria a la adición, que es la resta. Pero vamos a ocupar el mismo ejemplo de Álvaro. Álvaro está llenando un bidón de 6,4 litros y un cubo de 3,75 litros. La pregunta es,
cuántos litros de agua echará en el bidón más que en el cubo? Entonces él tiene que restar. A 6,4 le va a restar la cantidad de litros que tiene el cubo. ¿Qué debo hacer? Colocar de manera que coincidan en la misma columna las cifras de igual orden, es decir, que tengan el mismo punto decimal. Y debo añadir ceros si son necesarios. En este caso sí es necesario, porque el 5 no tenía que restarle. Cuando pasa eso, yo tengo que completar con ceros. Y después hay que restar como si fuera un número natural, un número común y corriente. Y acá yo resto y digo, a 5 le saco 0, no puedo, tengo que hacer una reserva y pedir uno al costado para que haga el canje. Entonces este se transforma en 3 y este en 10. 10 menos 5 son 5, este era 3, 7 no le puede quitar a 3, hace un canje y se convierte en 13. 13 menos 7 son 6, como el 6 hizo un canje, se transforma en 5, y 5 menos 3 son 2. Por lo tanto, la diferencia entre ambos son 2,65 centésimas de litros de agua más. ¿Ok? Bien, chiquillos. Entonces, para sumar o restar números decimales, se coloca de manera que coincidan en la misma columna las cifras del mismo orden. Es decir, las milésimas con las milésimas, las centésimas con las centésimas, las décimas con las décimas, la unidad con la unidad, la decena con la decena y así sucesivamente. Si es necesario, se deben añadir ceros en el minuendo. Después se suman o se restan como si fueran números naturales y se coloca una coma donde estaba el punto decimal. ¿Ok? Bien, muchachos. Espero que me hayan entendido bien y nos estamos viendo en la clase del día miércoles. Un gran abrazo, muchachos.